Ser invadido por el ejército nazi en su máximo auge debe haber sido una experiencia estremecedora. Los países nórdicos Noruega y Dinamarca sufrieron ocupaciones durante más de 5 años mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres y los niños en particular sufrieron momentos tormentosos. En el video de hoy vamos a repasar las condiciones de vida en ambas naciones, mientras las fuerzas del Führer controlaban a la sociedad y a sus individuos, sembrando el terror en el corazón de estos pueblos. Bienvenidos a una nueva entrega de Historia Militar. Las ocupaciones nazis en países como Polonia y Francia fueron verdaderamente salvajes y devastadoras para las sociedades locales. El resentimiento que tenían Hitler y sus tropas hacia estas nacionalidades era notorio debido al delirio de la superioridad racial que pregonaban los valores del Tercer Reich. Sin embargo, las invasiones sobre otros territorios, como por ejemplo Noruega y Dinamarca, fueron bastante distintas en cuanto a los niveles de violencia y salvajismo. Una posible explicación para este inusual comportamiento nazi puede hallarse en el hecho de que los alemanes consideraban a los daneses y a los noruegos como pares étnicamente hablando. Según la mirada del Tercer Reich, estos pueblos nórdicos estaban dotados de una pureza racial admisible, hecho que les garantizó un manejo medianamente autónomo durante la ocupación germana. En el caso puntual de Dinamarca, su posición geográfica y su pequeña extensión ayudaba a que la defensa de este territorio contra ataques aliados fuera relativamente sencilla para los nazis. Dado que no era susceptible de convertirse en frente de batalla, el control nazi era más relajado y no requería de un ordenamiento violento de la sociedad. Caso distinto era el de Noruega, que tenía una larguísima costa hacia el occidente, haciéndola plausible de ataques de la temible flota del Reino Unido. Si bien el control de las tropas de Hitler no fue violento en un principio, fueron mucho más cautelosas en cuestiones de militarización y defensa del territorio ocupado. Ambas invasiones se realizaron de forma ordenada el 9 de abril de 1940, cambiando para siempre la historia de esos dos países. Veamos cómo fue la comunicación nazi oficial. In den Morgenstunden des 9. April landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. Eine in der Seekriegsgeschichte beispiellose Leistung. An Bord eines der Transportschiffe kurz vor Beginn der Aktion. Die letzte Befehlsausgabe. Apenas un mes después del avance planificado por Hitler, los países escandinavos estaban bajo la órbita de poder del Führer. La finalidad de este avance estratégico, más allá del hambre territorial que caracterizó desde sus comienzos a la Alemania nazi, era hacerse con los recursos naturales de ambos terrenos. Los nazis ansiaban adueñarse principalmente de los minerales de hierro que atesoraba la región, tan necesarios para la industria armamentística del Tercer Reich. Con el avance de la guerra y empezando a detectar debilidades internas, el control de los nazis sobre los territorios ocupados se fue endureciendo. En Dinamarca, a partir de 1942, debido al surgimiento de cuestionamientos comunistas y projudíos clandestinos, los oficiales alemanes en el país empezaron a intentar calmar las aguas mediante ejercer el terror policíaco. Contrario a lo planeado, se incrementaron los actos de sabotaje, los disturbios y la resistencia danesa. Esta escalada llevó a que para 1943 los nazis disolvieran el gobierno local y se hicieran cargo de la sociedad danesa. Eso provocó la persecución y deportación de judíos a campos de concentración alemanes, aunque una gran parte logró exiliarse en Suecia, evitando así ser parte del Holocausto. Sin embargo, 450 personas judías fueron apresadas por la Gestapo y enviadas a su muerte. Las fuerzas SS de Himmler establecieron tribunales especiales para juzgar daneses acusados de apoyar a la resistencia antinazi, que por lo general resolvían asesinar a los sospechosos sin juicio mediante. Ya entrado 1944, los daneses que se consideraban nazis
se organizaron en un grupo de tareas llamado Cuerpo de Schalburg, conformado por 10.000 efectivos, lo que equivale a un anfiteatro colmado. Esta fuerza practicaba operaciones contra los traidores en cooperación con la SS, que ya había cooptado el aparato policial danés. Destruyeron pertenencias, casas y granjas de las personas sospechadas de acompañar los sabotajes de la resistencia local y luego las fusilaban para aleccionar a la sociedad. Era una escuadra que se dedicaba a cazar enemigos del Estado, como si se tratara de sabuesos que perseguían liebres indefensas. En cambio, en Noruega, desde el principio de la ocupación, la legislación fue modificada al estilo alemán para asegurar la presencia de nazis noruegos en casi todas las organizaciones masivas del país. Así fue como sindicatos, fuerzas estatales y cargos gubernamentales quedaron plagados de las fuerzas del Führer. Además, prohibieron los partidos políticos e instalaron leyes en contra de los judíos para que fueran denunciados y deportados. Al igual que en Dinamarca, muchos lograron escapar gracias a los focos de resistencia y colaboración sueca, reduciendo exponencialmente las víctimas del antisemitismo. En la ocupación, más de 300.000 soldados germanos se asentaron en Noruega para intentar rechazar una posible invasión británica. Las imágenes de ese momento son impactantes. En ambos países se dio un fenómeno de confraternización entre la población local y los nazis ocupantes, que parece bastante lógico si lo analizamos sin carga de prejuicio. Muchos soldados alemanes eran jóvenes que estaban luchando por honor a su patria, y muchos directamente lo hacían obligados. No todos los reclutas eran fervientes fanáticos nazis. Por otra parte, muchos de los hombres daneses estaban trabajando o habían sido relocalizados en el territorio, por lo que muchas mujeres quedaron solas trabajando en sus casas mientras eran custodiadas por tropas alemanas, lo que dio lugar a amoríos con los soldados germanos. Para algunos eran simplemente aventuras pasajeras, pero en otros casos se casaron y en muchos casos hasta tuvieron hijos. Sin embargo, la mayor parte de estas parejas fueron obligadas a terminar su relación de forma intempestiva en mayo de 1945, cuando la Alemania nazi se rindió y los territorios ocupados volvieron a tener independencia. Veamos la algarabía del pueblo escandinavo ese día en el siguiente material de archivo. British airborne forces have had the most welcome duty of carrying out the official liberation of the oppressed countries of Scandinavia, beginning with Denmark's capital, Copenhagen. As the planes touch down at the Kastrup airport, there's a joyful rush forward by Danish patriots, who ever since the German occupation have been waiting and hoping for this great moment. Aunque esto debería haber sido un motivo de festejo, significó una pesadilla sin precedentes para las mujeres que habían confraternizado con soldados alemanes. Los locales, que llamaban a estas muchachas despectivamente chicas alemanas, les hicieron sufrir severas represalias, ya que las acusaban de haber trabajado para el enemigo y haber traicionado a su patria. Las medidas tomadas fueron verdaderamente drásticas, yendo desde detenciones, despidos y pérdida de salarios, hasta persecuciones, hostigamientos y maltratos y abusos físicos. Un ejemplo gráfico de los castigos que sufrieron las mujeres en los países nórdicos ocupados es esta serie de fotografías tomadas durante la liberación de Dinamarca, que evidencian cómo bandas de hombres rodeaban y abusaban de mujeres acusadas de mantener vínculos sexuales con alemanes. Las imágenes en blanco y negro ilustran la ira y el odio que sentían los daneses hacia todo lo que tuviera que ver con los ocupantes alemanes. Este impactante álbum muestra a una joven acusada de haberse acostado con un joven teniente alemán, siendo perseguida y desnudada. Después de hacerla sufrir distintos maltratos físicos, le pintaron esvásticas sobre la piel y la dejaron abandonada en un parque para que todo el pueblo la viera. También se les escribía en el cuerpo la palabra danesa stika, que significa topo, haciendo alusión a que estas jóvenes oficiaban de espías. Los hombres acusados de espías o colaboracionistas nazis corrieron la misma suerte.
En las imágenes se observa cómo se llevan a sospechosos de cooperar con las fuerzas del Tercer Reich durante la ocupación a punta de pistola para ser detenidos y castigados. En un caso incluso más grave, un hombre quiso escapar vehiculizado y fue detenido por un grupo de daneses enfurecidos que acribillaron al coche a balazos. En la imagen del registro se ve el asiento del pasajero empapado de sangre, dando una idea de cómo terminó la cacería. Según el Centro Noruego de Estudios sobre el Holocausto y las Minorías Religiosas, entre 30.000 y 50.000 mujeres sufrieron represalias una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Se estima que una cantidad similar padeció maltratos en Dinamarca. Más de 70 años después, el Estado noruego le pidió perdón a las víctimas por haber permitido, y en algunas ocasiones directamente incentivado, los ataques a estas muchachas luego de la liberación de la ocupación nazi. En ese entonces, las autoridades noruegas violaron el principio fundamental de que ningún ciudadano puede ser castigado sin juicio ni condenado sin ley, dando rienda suelta a que los civiles hicieran justicia por mano propia. Por su parte, el Estado noruego, al igual que el francés y el holandés, detenían y rapaban en plazas públicas a estas jóvenes a modo de castigo ejemplar y luego eran llevadas a campos de prisioneros para realizar trabajos forzados. Compartimos un archivo con ustedes de lo que sucedió en Holanda para ilustrar la grotesca situación. Estas mujeres vejadas, amedrentadas, violentadas y en casos aislados directamente ajusticiadas, no cometieron ningún crimen. Muchas solamente atravesaron un amor adolescente, mientras que otras encontraron el amor de su vida en un soldado enemigo. De cualquiera de las dos maneras, ninguna merecía el castigo y la hostigación que recibieron. Es más, esta situación expone la mirada sexista de esos tiempos, ya que 28 hombres noruegos se casaron con mujeres alemanas nazis durante la ocupación y ninguno recibió castigo alguno por parte del Estado. Muchos de los hijos nacidos de uniones entre mujeres locales y alemanes nacieron en las clínicas conocidas como Lebensborn o Fuentes de Vida, creadas por el director de las SS, Heinrich Himmler. Estas instituciones eran siniestras guarderías cuyo objetivo era preservar y potenciar la raza aria a través de la reproducción de mujeres germanas y escandinavas con miembros seleccionados de las SS. Para formar parte de este proceso había que cumplir con una serie de requisitos médicos indispensables. Se sometía a las mujeres a un examen médico midiendo exigencias físicas y mentales según el estándar nazi, así como también a una prueba racial para comprobar la pureza aria de la madre y ver si era apta para concebir. Como requisito fundamental, ambos progenitores debían presentar documentación que evidenciara que ninguno contaba con antepasados judíos hasta por lo menos 3 generaciones atrás. El lema de Himmler era que cada hombre de las SS, antes de partir hacia el campo de batalla, debe dejar tras de sí la semilla de un hijo. Los soldados nazis más fanáticos consideraban que le estaban haciendo un bien a su país, donándole su hijo al Führer, según palabras de los mismos soldados. Era poco común que se abrieran clínicas Lebensborn en territorios ocupados por los nazis, pero en el caso de Noruega y Dinamarca se hizo una excepción, dado que la población de estos países estaba íntimamente ligada a la germana por su ascendencia vikinga. Por este motivo, los niños nacidos de vientre escandinavo y padre alemán pasaban automáticamente a pertenecer al Estado del Tercer Reich, porque consideraban que ese niño racialmente superior era propiedad del gobierno nazi. Deben estar preguntándose si el castigo que recibieron las madres fue tan espectacular. ¿Qué pasó con los bebés de padres nazis? Estos niños, que se estima fueron entre 10.000 y 12.000 según los registros de nacimientos de la época, también fueron blanco de las autoridades locales. Así como las mujeres eran las chicas alemanas, estos infantes eran vulgarmente conocidos como hijos del enemigo. Básicamente eran tratados como ciudadanos de segunda, a los que se les privaba de educación y cuidado médico, e incluso se les llegaba a negar la ciudadanía.
En los casos más extremos llegaron a ser apartados de sus familias y reubicados en instituciones gubernamentales. En estos establecimientos sufrieron todo tipo de abusos que fueron silenciados por el Estado en ese momento. Lo que estás a punto de escuchar puede llegar a horrorizarte. Un ejemplo de estos maltratos sucedió en un famoso hogar infantil en Trysil, al sur de Noruega. En ese lugar los niños eran obligados a soportar una rutina de tortura en la que los ataban a sus camas a las 4 de la tarde y los obligaban a permanecer quietos hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Tenían prohibido ir al baño, por lo que a menudo se ensuciaban y permanecían acostados sobre sus propias heces hasta la mañana siguiente, cuando eran despertados salvajemente con un balde de agua. Otra costumbre era que los hijos del enemigo fueran alimentados a la fuerza, y si vomitaban la comida, se los obligaba a comerla de nuevo. Con el correr del tiempo, estos jóvenes crecieron sin que nadie rectificara las atrocidades a las que se vieron expuestos, y muchos de ellos terminaron quitándose la vida. Recién en el año 2000, el Estado noruego reconocería estas atrocidades. Por su parte, los daneses y noruegos también castigaron a los prisioneros de guerra nazis de formas grotescas y peligrosas. Una práctica común era obligarlos a remover las minas instaladas en el territorio una vez finalizada la guerra. Esta historia fue recuperada por el documentalista danés Martin Sandblad en la película Land of Mine, estrenada en el año 2015, de la cual usaremos unas imágenes para evidenciar la tragedia. Können Sie alle das schwarze Fähnchen da unten sehen? Jawohl, Herr General! Zwischen dem schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird ihr allen schaffen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Más de 2.000 soldados alemanes cautivos, muchos de ellos menores de 20 años en ese entonces, fueron forzados a marchar a través de campos minados para limpiarlos, poniendo en riesgo su vida. Muchos murieron cumpliendo esta tarea, sin ningún tipo de justificativo más que el castigo sin juicio que establecieron las autoridades de los países. Estas acciones son conocidas hoy en día por los historiadores especialistas como el mayor crimen de guerra cometido por países nórdicos. Como consecuencia de estos hechos trágicos, durante la mayor parte del siglo XX, las sociedades de Dinamarca y Noruega vieron incrementados sus niveles de violencia notablemente. No solamente aumentaron los robos debido a la crisis económica de la posguerra, sino que también se duplicaron los crímenes sexuales. Según los profesionales que estudian este fenómeno, esto sucedió porque los hombres daneses y noruegos necesitaban reafirmar su dominio sobre las mujeres de su tierra, dado que habían sido ultrajadas por un invasor extranjero. Por más que no suene lógico, así opera el inconsciente colectivo de las sociedades, sobre todo después de una experiencia traumática como una guerra mundial o una ocupación nazi. De esta manera estamos llegando al final del video de hoy, pero antes no queríamos dejar de preguntarte, ¿crees que estos atroces hechos históricos han afectado a las sociedades nórdicas actuales? Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.